Olá, protagonistas! Vocês que estão aí vendo a Gazeta do Povo, acompanhem o nosso blog A Protagonista. Estão sempre me perguntando por que você não volta a falar da Venezuela. Vou voltar a falar da Venezuela e trouxe aqui uma pessoa que conhece muito bem o tema, porque ele dedica a vida profissional dele inteira a ser uma resistência contra o regime chavista e contra o regime do Nicolás Maduro. Ele tem um alvo na cabeça dele colocado por Maduro e ele é um dos principais líderes de oposição na Venezuela, fundador do Rumbo Libertad. Está aqui comigo nos estúdios da Protagonista, o Roderick Navarro. Tudo bom? Tudo bem, graças. Roderick, primeiro eu queria que você contasse para o pessoal aqui que assiste a Protagonista o que é o Rumbo Libertad. Rumbo Libertad es un movimiento que defiende el principio de la libertad en Venezuela. Nosotros estamos al servicio de la resistencia, la resistencia es un fenómeno político que hay en nuestro país, que lo conforman muchísimos grupos que están luchando por el mismo objetivo, que es la liberación de Venezuela para dar paso a la instauración de un gobierno de transición que logre estabilizar a nuestro país. Entonces nosotros hoy estamos dentro y fuera de Venezuela llevando adelante una estrategia que se basa en la desobediencia civil, que se basa en la alineación de toda la comunidad internacional en el desconocimiento del sistema que tiene Nicolás Maduro, que lo conforma el castrismo, las FARC y Hezbollah, y que no se quieren ir del poder y por eso están exterminando a nuestra población. Nosotros tenemos un plan para el gobierno de transición que se llama Renacer. Está en nuestra página web rumbolibertad.org y allí está la invitación de la sociedad venezolana a gobernar el país luego de que salga Nicolás Maduro. Con esa iniciativa nosotros estamos buscando los rostros de quienes van a gobernar a Venezuela luego de que salga Maduro. Al mismo tiempo que nosotros estamos trabajando en el proceso de liberación de nuestro país, incorporando más de 2.000 activistas en Venezuela, entrenados en lo que es nuestra propuesta de la desobediencia civil, para nosotros volver a la calle, protestar y sacar al dictador del poder. Por que você faz isso aqui no Brasil e não lá na Venezuela? Porque aquí en Brasil nosotros tenemos muchas cosas que no podemos tener allá en Venezuela. En primer lugar, Eduardo Vitar y mi persona, quienes coordinamos el movimiento Rumbo Libertad, fuimos señalados por la inteligencia del régimen en televisión, en la prensa y en su propaganda como los responsables del descontento militar que hay en Venezuela, porque los militares han mostrado evidencias de que apoyan lo que hace la sociedad civil venezolana. En ese sentido, hicieron propaganda pidiendo orden de captura en contra de nosotros y salimos de Venezuela. Y ¿Vocês influenciaron os militares, é isso? Nosotros personalmente no, sino la lucha de la sociedad civil en las calles que vivimos en el año 2017. Sin embargo, al nosotros respaldar la desobediencia que hay dentro de las fuerzas militares de Venezuela y que respaldan a la sociedad civil, nosotros lo hicimos públicamente, entonces el dictador nos trata de señalar como terroristas y como los actores de la violencia, porque en nuestro mensaje tuvo mucha pegada positiva dentro de las fuerzas militares y también dentro de la sociedad civil. Pero aquí en Brasil tenemos una base de operaciones internacional donde todo el trabajo de comunicación y propaganda es realizado. Porque en Venezuela nosotros no podemos tener una oficina con equipos de computación, con internet, ni tampoco jóvenes trabajando 24 horas, 7 días a la semana, produciendo contenidos no solamente para Venezuela, sino también en portugués y en inglés, porque la policía política los persigue, encarcela a los jóvenes y destruye los equipos. De tal manera que aquí podemos contar con seguridad, de aquí podemos contar con el acceso a la prensa libre del mundo libre
y también con las organizaciones internacionales y los actores políticos internacionales que quieren ayudar al pueblo venezolano. Aquí afuera, no solamente en Brasil, también en Estados Unidos, en Colombia y en Europa, podemos conseguir el apoyo de la comunidad de venezolanos en el exilio, que apoyan a muchos grupos de la resistencia dentro de Venezuela, y también involucrarlas en la estrategia global que tiene Rumbo Libertad como miembro de la resistencia. Y en ese sentido hemos logrado cosas muy importantes que desde Caracas no hubiéramos podido lograr. En fin, estamos cumpliendo un rol, estamos cumpliendo una misión para nuestros compañeros en Venezuela que están luchando, y en el momento en que nosotros logremos todo lo que nos hemos propuesto para volver a las calles, entonces retornaremos al país a pesar de todos los riesgos que eso significa. Uau! E você acha que existe uma possibilidade de uma intervenção internacional na Venezuela? Porque cada notícia que vem da Venezuela é pior do que a anterior. Sí. El tema de la intervención humanitaria es algo que en este recorrido que hemos hecho a nivel internacional hemos visto que puede ser muy útil para nuestro país, pero no solamente puede ser muy útil, es que es perfectamente viable. Y es viable porque hay países que están interesados en ayudar humanitariamente a nuestro país. En este sentido, para que eso sea posible, los venezolanos tenemos que cumplir con una tarea fundamental. Tenemos que generar confianza a nuestros aliados internacionales para que ellos sepan que en Venezuela hay un equipo de personas, pero también hay un plan de gobierno que se va a ejecutar al momento en que Maduro sea sacado del poder. Si esas dos cosas no están muy claras para la comunidad internacional, pero también para los venezolanos, esa intervención humanitaria no va a poder ocurrir, porque no van a ir a gobernar la coalición de países que den la ayuda a nuestra sociedad. Es una tarea que le corresponde a los venezolanos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para que esto pueda ser algo posible dentro de todas las posibilidades de solución de conflictos que hay sobre la mesa? Nosotros hemos lanzado a la opinión pública lo que sería una propuesta de gobierno de transición muy seria, muy técnica, que plantea en 7 ámbitos cuáles son las decisiones más importantes que hay que tomar desde el primer momento en que sale Maduro del poder. Ahora, eso lo estamos compartiendo con los representantes de los gremios de Venezuela, con los trabajadores petroleros, con los trabajadores de los sindicatos que quedan en nuestro país, con las academias nacionales, con profesores específicos que han trabajado en temas puntuales dentro y fuera de Venezuela, y también haciendo propaganda de eso en la sociedad civil, para que vean que dentro del mercado político la propuesta de la resistencia es mejor que la del castrismo y que es la ruta que hay que seguir para gobernar al país. En la medida en que la sociedad civil haga de esa propuesta suya, pero también nosotros logremos incorporar a esa propuesta la suma de nuevas propuestas que refuercen ese proyecto, pero también especialistas que se vean con el rol de gobernar al país, una propuesta como la intervención internacional humanitaria va a ser mucho más cercana que la podemos tener el día de hoy. El profesor Ricardo Hausmann, uno de los grandes profesores que tiene Venezuela en el ámbito económico, ya lo ha planteado. Es perfectamente viable siempre que haya una legitimidad política en ese sentido. Él lo plantea de una forma, que es que la oposición que hay en Venezuela sea quien legitime eso, pero esa falsa oposición ya ha dicho públicamente que nunca legitimaría una opción como esas. Nosotros desde la resistencia ofrecemos una alternativa política. Hay un poder ejecutivo que puede salir de la sociedad civil, legitimar ese proceso, y además contamos con un poder judicial que ha sido legitimado por la Organización de Estados Americanos y por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, una intervención es perfectamente viable siempre que se logren las metas para cumplirlo. E seria uma intervenção humanitária com base específica em quê? Em crime de lesa humanidade? Es un crimen de lesa humanidad lo que hace el castrismo en Venezuela, porque ya lo dijo Delcy Rodríguez, lo dijo Tarek El Aissami, representante de Hezbollah en América Latina y quien es representante, el vicepresidente de Venezuela. Lo ha dicho Padrino López, quien es el jefe de las Fuerzas Armadas. Lo ha dicho Diosdado Cabello, quien es el representante del narcotráfico en Venezuela.
Ellos dicen que en Venezuela no hay una emergencia humanitaria, que no hay una crisis humanitaria. Y lo han dicho de la siguiente manera: tenemos que negar que esa crisis humanitaria exista porque si no el imperio nos va a invadir. Esas son las palabras del chavismo. Y ya desconocer que están aniquilando, están exterminando a nuestros niños por falta de alimentos y también a parte importante de nuestra población por falta de medicinas, eso ya es un crimen de lesa humanidad. Y eso está estipulado dentro del artículo 7 del Consejo de Seguridad de la ONU, donde establece cuáles son los crímenes de lesa humanidad, pero también establece y sus afines, ¿no? Y este exterminio de la población venezolana, de inocentes venezolanos que hay en este momento, amerita que haya una intervención del estilo humanitario. ¿Cómo sería? Sería pues con la dotación de toneladas de alimentos para la población, además de toneladas de entrada de medicinas de todo tipo, en principio, pero también eso tiene que estar asistido militarmente por una coalición de países. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la presencia del terrorismo islámico Hezbollah en nuestro país, que tiene guerrillas urbanas asesoradas por los iraníes. Estamos hablando de las FARC como guerrilla. Ellos controlan territorios con armas dentro de nuestro territorio. También está presente la guerrilla del ELN, que mantiene el contrabando de combustible en nuestras fronteras y en los sectores fronterizos. Y han extorsionado a nuestros productores agrícolas, los han secuestrado, los han humillado, han robado la producción, que es una producción para nuestra población. Entonces necesitamos el apoyo de militares internacionales que nos ayuden a contrarrestar el apoyo subversivo de estos aliados que tiene Nicolás Maduro. Y también porque existe la pregunta, bueno, ¿y entonces qué haría nuestra Fuerza Armada Nacional? ¿Por qué no lo hace nuestra Fuerza Armada? Es que el alto mando militar de Venezuela está involucrado en la actividad del narcotráfico. Y los mandos medios están involucrados en todo lo que es un proceso de clientelismo político a través de la generación de empresas de alimentos que ha generado cadenas de corrupción. Es el mismo modelo que existe en Cuba. Entonces, la oficialidad baja, los más jóvenes dentro de nuestra Fuerza Armada, que son patriotas y están a favor de la resistencia civil venezolana, necesitan del apoyo de militares internacionales que puedan ayudarnos a derrocar al enemigo, neutralizarlo, hacer justicia y entregarlo a nuestras instituciones, mientras que el grupo de civiles está poniendo orden en un gobierno de transición en nuestro país. Existe uma semelhança nos problemas de vários dos países da América Latina? Sim. Que as pessoas ficam dividindo só entre direita e esquerda, mas a gente tem uma velha forma de fazer política, um velho estilo de liderar, que tanto faz se é direita, esquerda, em cima, embaixo, na frente, atrás, eles têm vícios incorrigíveis. Sim. E a gente vê que há novas lideranças surgindo e que é possível ter novas lideranças. É nisso que vocês estão acreditando, é isso? Sí, nosotros en Venezuela planteamos una ruptura total con la clase política de nuestro país. También planteamos una ruptura total con los intelectuales que defienden a esos políticos y los periodistas que defienden a esos políticos y los empresarios que financian a esos políticos y los sindicatos que ayudan a esos políticos y también con los artistas que promueven a esos políticos. Es una ruptura total. ¿Por qué? Porque no se trata solamente del surgimiento de una nueva dirigencia política, se trata también del surgimiento de nuevas élites para Venezuela, de nuevos jóvenes periodistas, que son mejores que los periodistas que están ahora y que tienen una trayectoria y que son muy famosos, pero también nuevos artistas, nuevos intelectuales, nuevos académicos, una nueva clase empresarial, una nueva clase de trabajadores. Es decir, ¿por qué nosotros llamamos renacer a nuestro proyecto de transición? Porque es el renacimiento cultural y político y en todos los ámbitos de la sociedad venezolana. Y eso es lo que nosotros promovemos. Nosotros en la política tenemos el rol de promover esta lucha, pero también queremos que todos estos nuevos referentes que han surgido de una juventud que está cansada del castrismo
y está cansada de todos estos periodistas, intelectuales, políticos y artistas que no plantean nada nuevo para nuestro país, decidimos nosotros generarlo nuevo para Venezuela. Y queremos ser un ejemplo de lucha para el resto de la América Latina, porque a Venezuela la utilizaron como un experimento social. Venezuela era el país con mayor riqueza de toda la región, el país más rico, decían en América, sí. Y ahora es el país más pobre. Y eso lo están implementando en otros países. En Brasil hay muchas cosas semejantes al castrismo en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina en su momento, en Nicaragua, en Salvador. Es un modelo de destrucción que se llama el Foro de Sao Paulo. Y ese modelo de destrucción nosotros lo vamos a destruir en Venezuela y vamos a enseñarle a todos los jóvenes de la América Latina cómo se hace. Y vamos a enseñarles a transitar hacia la libertad y hacia la prosperidad. Porque no puede ser que un proyecto totalitario como este siga existiendo mientras nosotros tengamos vida. E só para deixar bem claro para o pessoal que você está falando, isso que você disse do novo não é por idade, gente. O que ele está falando é do jeito de fazer. Uhum. Não adianta a gente falar, eu não gosto deste político, este jeito de fazer política, e manter nos mesmos lugares, com o mesmo poder de influência, os intelectuais que sempre apoiaram esses políticos, jornalistas que sempre fizeram o que esses políticos mandaram, sem se rebelar nunca, artistas que sempre foram financiados graças a esses políticos, que fazem esses vídeos defendendo o político. É um sistema todo montado que precisa mudar. É liberdade que precisa, é o cidadão livre que precisa ganhar voz na América Latina, né? Es así, por eso nuestro eslogan, nuestra bandera es como dice aquí, libertad o nada. Esa es nuestra bandera. No queremos generar concesiones con este sistema. Creemos que no hay nada que negociar. Nosotros queremos vivir en libertad. Nos merecemos vivir en libertad. Nos merecemos buscar nuestra felicidad por el esfuerzo de cada individuo en nuestro país. Y eso va a ser el resultado de nuestra lucha en Venezuela. A pesar de todos los sacrificios, a pesar de toda la crueldad como herramienta política que ellos utilizan para mantener su negocio de narcotráfico, a pesar de todo eso, nosotros consideramos que vamos a ganar este conflicto. Y te hablo del conflicto porque es necesario. El conflicto es absolutamente necesario. Sin el conflicto no va a haber paz. No puede haber paz. Porque la paz sin libertad no existe. Y nosotros tenemos que sacar del poder a estos criminales para que los venezolanos podamos recobrar la paz en Venezuela y podamos garantizar que en la región tengan un vecino que les pueda también garantizar la paz. ¡Wow! Esse é o Roderick Navarro, do Rumbo Libertar, movimento de libertação da Venezuela, um movimento independente que se descolou dos políticos tradicionais. Estou trazendo aqui para vocês em A Protagonista, você não vê em mais lugar nenhum. É isso, galera. Valeu, Roderick. Muito obrigada por vir. Muito obrigado a você. Tchau, gente.